Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jesús Chavarría y ya estamos empezando con un nuevo episodio de You Rocket. Como ya se habrán dado cuenta, está con nosotros nuevamente la linda Jackie. ¿Cómo estás, Jackie? Bien, gracias. ¿Y tú, Chucho? Bien contento porque estamos en el depósito, Sí, estamos comiendo, estamos bebiendo. Sobre Sí todo. es. Y tenemos a Mario de nuevo. Sí, ¿Qué tal, exacto. banda? Saludos a todos. Gracias, Jackie. ¿Te acuerdas? El Chucho le pone Ah. alitas y cerveza y se olvida de Pues, todo. ¿qué te Como digo? Homero, ¿Qué te digo? con alitas y cerveza, Chucho pierde la Soy cabeza. lo peor de la vida. Sí, exacto. Tal cual. Oye, qué raro ahora la referencia de los Simpsons, no la hice Fui yo. yo. No lo fue ella, ¿se dan cuenta? Algo está cambiando aquí. Algo está cambiando pasando. aquí. Alcohol. Pero bueno, estamos como de costumbre aquí con los amigos del depósito tomando yo, por supuesto, una Boscoli, como es mi costumbre, y ellos ya saben que son. Yo, como siempre, un stout. Siempre es bueno tomar un stout. Si no han tomado un stout, Otra deben de stout. probarla. Es lo mejor. Son Así de es, hombre. Son de hombre. No, Bueno. cosas de frutos rojos. Y Más por el estilo, ¿no? ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la esperadísima, porque sí es esperadísima, ya que Sí. la trazaron tantas veces a algunos cambios que tenían que hacer, de Battle Alita. Así es, Battle Angel Alita, que creo que era una de las películas que más esperamos, no solamente Sí. por el título, lo que se trataba, sino también por el director y quién estaba detrás de todo ese proyecto. Creo que era lo que más prometía, digamos así. Sí, digamos que llamaba la atención. Ajá, ¿no? exacto. Y porque sí, yo creo que ya desde de antemano que se atrasara tantas veces, siempre nunca es buen síntoma, nunca es Sí. buen síntoma. Algo No. sucede ahí. ¿No? En este caso, pero bueno, estaba involucrado James Cameron. Afortunadamente no se hacía cargo de la dirección. A mí me No. parece que ya James Cameron hace mucho tiempo que dejó de ofrecer algo interesante dentro del cine que no tenga que ver con tecnología. Sí. Él ya Ahí lo sí- que le ahí interesa, siempre se lo hemos ¿no? aplaudido a la neta, ¿no? O sea, él desde hace algún tiempo, bueno, lo vimos en Avatar. En Avatar la historia fue lo que menos le importó, solo era un pretexto para lucir la tecnología. Agarró y dijo, bueno, vamos a agarrar Pocahontas, vamos a agarrar de acá. Y es una historia como pretexto para lucir la tecnología, que además eso es muy poco duradero. Porque Exacto. al final de cuentas envejece y ya ahorita ves Avatar y pues ya quién le importa si la historia de por sí era mala, ¿no? Sí, Y la verdad es que sí, la tecnología avanza muy rápido. Pero seguramente el año que viene ya una película supera eso. sí, o antes. eso generalmente se supera. Entonces, Sí. si resulta que tu apuesta como atractivo es solo eso, como en el caso Pues de Avatar, fracasaste. Estamos mal. dices al momento es un impacto en taquilla o así, como le fue con Avatar. Pero obviamente ahorita, ¿quién se le antoja ver Avatar? Claro, y ¿no? son atracciones. Ahora ya es más importante ir a la atracción en Disney ¿No? y más bonito que ver la película, ¿no? Pero bueno, aquí está involucrado James Cameron, él le mete mando al guión, él es quien se hace cargo de la producción, le encarga la dirección a Robert Rodríguez. Con todo el dolor de su alma, porque tiene más de 20 años que él quería realizar esta película, la verdad. Tal vez si hace 20 años lo hubiera hecho, hubiera sido más interesante, ¿no? Sí, y ahorita vamos a comentar por qué, porque creo que hace 20 años lo políticamente correcto no nos importaba tanto como ahora. Y se hubiera podido hacer algo más interesante a la hora de representar lo que decimos de la ciudad, que realmente es bastante cruda y visceral, a lo que tenemos ahorita, pero ahorita les vamos a explicar. Así Sí, y bueno, yo creo que de Robert Rodríguez se pueden esperar muchas cosas. Todo. Cualquier cosa. es. Cualquier cosa. De pronto nos puede sorprender con maravillas como la de Sin City, la primera película. Sobre Completamente. todo con eso. Sí. Yo creo que es por encima de 300, que también es una joya, es la mejor adaptación que se ha hecho de una obra de Frank Miller, la de Sin City. Completamente. ¿No? Pero yo creo que a Robert Rodríguez le da hueva las segundas partes. Generalmente sus primeras partes suelen ser atractivas, efectivas o incluso brillantes, como en el caso de Sin City, pero cuando le encargan la secuela ya le da hueva, ¿no? Y entonces entrega Sin City, bueno, otras Es cosas. que chancla que tira no la vuelve a levantar. No está tan tirada la perdición, la parte 2, pero no, Pero sí. no está a la altura. Pero bueno, de la primera, con Desperado, pero por ejemplo. mucho. No, ya no hablemos de esas cosas. Machete dos, etcétera, etcétera. Vamos a regresar con Battle Angel Alita. etcétera. Y entonces aquí, bueno, para empezar, a mí me parece que la película, de entrada es una película que busca a meter dentro del molde enfocado para este público juvenil. Un concepto que creo que tenía mucho mayores pretensiones a nivel historia y como referencia a lo que tiene que ver el género al que pertenece, que es el cyberpunk, y las posibilidades que ofrece la animación japonesa, heredadas obviamente, bueno, basadas en el manga. Pretende meterla dentro de lo que usualmente funciona y que tiene que ver con franquicias. La verdad, bueno, de muchos contrastes, pero a mí me parece que esta película está pensada para que le llegue a estas generaciones a las que les gusta Juegos del Hambre, Más bien una nueva Divergente. generación que gusta de este tipo de historias.
Porque esas personas que vieron Divergente o vieron Esas Juegos del ya Hambre, es otra yo creo que generación. ya están en otra onda pero y ya no, yo creo que ¿eh? muchas de ellas siguen viendo este tipo de cine Sí, porque siguen- siguen saliendo de esas novelas. Forever además, Young, Chucho. ¿no? Es más, muchos, yo te puedo decir que mucho el público que vio esas películas, Juegos del Hambre, de las que les gustaba ese rollo, Divergente, etcétera, eran gente de cerca a los 30 años, no solo las chavitas. Chucho, por favor. Había muchos. Es más, ¿por qué sigue existiendo 50 sombras de Grey y esas cosas? Ah, Es ese público que... Y voy a explicar por qué en este caso. Porque en este caso es cierto que la obra original se sostiene dentro de una línea argumental que es romántica. Sí, Pero sí, es aquí romántica. resulta que es lo único importante. Dentro de esta película lo único importante es la historia romántica y que se desarrolla en un contexto distópico, futurista, extraordinario, que es lo que hace Divergente, lo que hace Juegos del Hambre, lo que hace etcétera, Así etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Un a ese chick flick público, disfrazado. a ese público quieren llegarle. Y eso es lo que pasa con esta película. exactamente. Que Creo el- que ajá, ajá. es complicado tratar de decirlo porque la historia en sí, más bien no parece que la historia quiera hacer eso y ese es el problema. Si la historia quisiera hacer eso, lo podría hacer y podría ser una historia muy bien contada, pero el problema es que la historia desde el principio no te cuenta que parezca ser eso, sino que va por otro lado, pero de repente se desvía y llega a un punto en el que dices, ¿cómo? Ya nomás estás viendo una historia de... Exacto, ¿no? de amor, que hasta es como de esas de, eso no pasa. Sí, porque Y ya. entonces Sí, historias, es que- o sea, entonces elementos que románticos que podían funcionar se vuelven sumamente cursis. Completamente y clichés, Y etcétera. abusan un tanto. Digo, sí, lo que decimos que las partes que el manga sí está más enfocado a la cuestión romántica, aunque sí desde los primeros capítulos, no tomo los primeros capítulos, sí da una evolución junto con los personajes y se vuelve más importante la cuestión de encontrar tu lugar, ¿no? La onda del existencialismo sí cobra un lugar más importante dentro de la historia, aunque el romance nunca queda atrás. De lado, Sí, exacto. no queda atrás, solo que aquí en la película, como dice Chucho, se enfocaron mucho eso. La cuestión del problema que hay en la ciudad no se refleja en la película y no se refleja ni siquiera en cuestión de producción, ¿no? Que ese es el gran problema. Desde O ahí sea, estamos mal porque en el manga vemos que la ciudad se inició a raíz totalmente de desperdicio. Así como la ciudad está hecha de desperdicio, las personas que la habitan no son de la mejor clase que te puedas encontrar. Y en la película vemos que pues prácticamente están todos viviendo ahí como turisteando Exacto. en Iron City. Y desde ahí pues ya se pierden varias cosas importantes o interesantes dentro de la historia. Sí. Que es como cuando el doctor se da a la casa de algunos criminales. Que creo que ese es el punto, además, no solo es eso como adaptación, sino lo que tiene que ver con las reglas mismas que te está planteando para este universo la película misma. Porque en la película te hablan de eso, te hablan de que los personajes quieren dejar de vivir ahí, que aspiran a llegar a esta ciudad flotante que está allá, porque donde viven es un lugar inmundo, es un lugar complicado, es un lugar lleno, decadente. Exacto. Eso es lo que te dicen los personajes, pero tú lo que ves no corresponde, pero para nada a Completamente eso. no. Y el La hecho de pasan que no bomba. se, Sí. el hecho de que no, como dice Chucho, no se tome en cuenta desde la producción y Mario también lo mencionó, es que ese es el problema. ¿Por qué le quitas la presencia a la ciudad si estás tomando en cuenta que en los diálogos y eso le estás dando peso? Entonces ten ahí un equilibrio porque sí, justo, tú me estás pintando como que es horrible la ciudad y eso, pero me la paso muy bien dentro de esta Pero ciudad. Alita se Quisiera pone a la mudarme mitad ahí. de la calle a comerse un hot dog y a Sí. acariciar un perro. Hay hasta gente que anda ahí comiendo helado, parece que están turisteando y tú dices, El pero perrito pues, no sí. es agresivo, simplemente con eso. Pues, si viviera en una ciudad tan fea, el perrito atacaría a la primera persona que se le acerca. Sí, o sea, la verdad es que resulta una versión descafeinada Sí. de lo que, no solo de lo que veíamos en la obra original, sino de lo que ellos nos plantean. O sea, de verdad son reglas y villanos de caricatura. ¿No? Sí. Que dices, a ver, ¿cómo te voy a creer esto que me estás diciendo si lo que veo no tiene prácticamente nada que ver? O sea, no, de verdad parece que están pasándosela muy bien. De pronto, por ejemplo, un ejemplo básico, sin spoilear a nadie. El que es el gángster, el principal, digamos, el dueño del lugar, Vector. Vector, ¿no? Vector. Él le encarga conseguir unas cosas a Yugo, ¿no? Que es que vive en los bajos fondos. Bueno, que se llama Hugo ¿no? en la película, pero realmente se llama Yugo en el Yugo en manga, el ¿eh? manga, Sí. ¿no? Le encarga conseguir unas cosas. Tú dices, si yo estoy viendo este universo en donde se ve que compran las cosas en cualquier lado, todo se puede adquirir sin problemas, ¿por qué tengo que encargarle a él que me consiga algo
¿no? Que puedes encontrar fácil, parece que hay hasta iShops, ¿no? Ahí me voy al iShop y ahí lo compro, ahí compro estas partes Se le acabó mecánicas. la fila a mis ¿no? iPhone, güey. Exacto. O sea, nunca te plantean este mercado negro, estos bajos fondos en No. donde tendría que recurrir a un sujeto como él, porque yo no me voy a meter ahí para que entonces consiga estas cosas. Así, este tipo de situaciones así, como este ejemplo más simple, así se dan durante toda la película. Con Y entonces tú no terminas realmente más que... Ya no te queda más que dejarte envolver por la frivolidad de este mundo decadente de caricatura, Completamente. endulcorado. Muy bien, ¿no? muy bien descrito. Sí, Mundo sí, decadente de caricatura, tal cual, así Sí. es como nos lo están presentando, ¿no? Porque además, es como ese fenómeno que lo dijimos cuando revisamos Suicide Squad, que te tenían que decir que eran los malos para que les creyeras que eran los malos. Aquí de la misma manera, te tratan de decir todo el tiempo, es que esta persona era de tal manera, o es que este personaje es muy malo, como para que te creas que realmente el personaje es así, en vez de desarrollarlo de la manera en la que tendrían que desarrollarlo. Nunca llegas a empatizar ni con los buenos, ni llegas a convertirte en esa persona que como que odia a los malos, porque no hay nada más de lo que te puedan ofrecer. Entonces creo que el hecho de que la historia no se desarrolle muy bien como historia y en realidad los personajes no se puedan desarrollar también y el ambiente es lo que la convierte en una película que si la vas a ver con el sentimiento de simplemente entretenerte, te va a entretener. Sí, te eso va sí a gustar. funciona, creo yo. Sí, Tiene razón ella. porque además las batallas, las peleas son buenas. En ciertos puntos he de decir yo que sí hago como hincapié al Uncanny Valley, que entre más real es el personaje, más fake lo sientes. Y sí pasa eso con Alita en ciertos momentos. Pero las batallas se disfrutan muchísimo. Pero más allá, no es una película que trascienda. Pues sí, sobre todo porque creo que sus pretensiones eran otras dentro de la misma película. Ni siquiera es lo que nosotros estábamos esperando de ella, sino lo que nos están planteando con lo que dicen y con la situación. Se supone que esos conflictos son los que están heredando y lo que está lo que está provocando que de alguna manera llegue la reflexión sobre la que se va a sustentar tu discurso de cyberpunk, ¿no? Completamente. Que bien dice Mario, o sea, el cyberpunk, una de sus características es que los lugares, los entornos, los escenarios son protagonistas, otro protagonista más de lo que estamos viendo. En este caso, eso se vuelve sumamente artificioso. Ahora, esto también redunda en cada uno de los personajes, las motivaciones que tienen. De pronto parecieran frívolas. Sí. ¿No? Parece que más bien son gente con ropa de marca que anda ahí turisteando. Tal cual. Pero defendiendo la historia original, digamos, ahorita, eso no sucede tanto en el manga. La adaptación que estamos No, la viendo historia original está muy bien estructurada. en la película es que cada uno de los personajes está muy diluido y aparte se cambiaron muchas cosas que en el manga, creo yo, sí son importantes, que le da motivación a cada uno de ellos, ¿no? La relación entre, por ejemplo, el doctor... El doctor y Alita, en un inicio, de hecho en el manga cuando la encuentra, es medio perversona la situación, que la haya como si fuera una especie de muñeca sexual, casi. Nunca hace nada, no pasa nada, pero él la ve así, hasta que con cierto tiempo, conforme ve que Alita va creciendo y deseando saber quién es, él la empieza a adoptar más, pues como su hija, la empieza a ver como su hija. Eso lo vemos en el manga, o incluso el doctor, las motivaciones que tiene a la hora de estar buscando criminales, es que él realmente no lo hace por el dinero, sino en el manga le dice tal cual, es que a mí me gusta matar a gente, güey, Que eso es- ¿no? que eso es por algo- eso estoy en este business. que eso es Ya algo la que te- película es de, no, pues es que quiero Soy ayudarle, bueno, pero quiero ayudarle a soy todos. pobre. Pero esto también termina afectando en la manera en que delinean a ese personaje. Es un personaje que resulta ser muy débil, igual que los demás. Realmente nunca se le cree que sea este guerrero, este cazador que está ahí. No. Parece un viejito ya medio cascadón, ¿no? Bueno, ya así de tratando de cazar criminales y realmente no le crees cuando ves a todos los demás criminales. Ahora de que además todo esto da pie para situaciones típicas, ¿o no? Como por ejemplo tiene por ahí ella un clásico encuentro en el bar y no es venderles nada. Esa es la clásica escena donde llegas y quiere abusar de ti y tú tienes que demostrar que eres y de pronto se descubre, todos se sorprenden al ver que no eres de a quien van a abusar, sino tú les das en la torre a todos. Exacto. En el ¿No? manga sí está, pero no tan ñoño. Sí, o sea, eso lo hemos visto tantas veces y que esté manejado de esta manera, ese es quizás el problema. Ahora las dosis de violencia sí están, pero no. Porque Ajá. hay cuestiones de sangre y de vísceras que tiene la obra original y sí. aunque aquí sí hay acciones en donde se escenan cuerpos, etcétera, nunca tienen ese impacto visual.
en cuanto a líquidos, Exacto, ¿no? y que hablando de Robert Rodríguez, esperaríamos ver muchísimas más de esas escenas de la manera en la que Robert Rodríguez está acostumbrado, y no nada más acostumbrado, de la manera a la que él le gusta ver este tipo de escenas. Se ve que ahí hubo mucho control en ese sentido, completamente. que como yo les decía, está muy bien, muy claro a qué público le quieren llegar. Completamente. Yo concuerdo también en que las escenas de acción se disfrutan mucho. La película no la sufre. Está bien coreografiada. Sí. Solo de pronto pues resulta bastante excepcionante. A mí la verdad en muchos momentos me recordó a algo que además ya se hizo hace mucho tiempo, que obviamente fue por ejemplo inteligencia artificial. O sea, ya nada más nos faltó que este cazador. Pero ahí sí respeta todo, ¿no? Sí, Sí. no, es que allá sí tenía mucho mejor acabado, mucho sentido. A Aquí pesar la de la verdad época en la que estaba, es una sí. referencia superficial. Muy superficial. Sí, es como. Ya nada ajá. más nos faltaba que este cazarrecompensas, el que trae la espada, que no recuerdo cómo se llama, bailara, ¿no? O sea, fuera un gigoló tipo. Que fuera un boy band. Ajá, Que ¿no? casi lo pintan así, güey. Sí, que Como lo el, es. el niño bonito Sí, de. sí. o sea, ya casi es Jude Love, ¿no? Como allá en inteligencia Más o menos. artificial. Justin Bieber, más ¿no? hablando de Justin Ajá, Bieber, ¿no? ¿no? Más, De eso lo- sí. de- O de pronto a mí me recordaba también a la de Gigantes de Acero. Completamente, sí. También sí, tiene llega un punto algo en el que así, te ¿no? refieres. Es que sí, es como cyberpunk, Ñoño. para niños, o sea, cyberpunk infantil, Pero- porque tiene todavía, digamos, esos elementos. Pero ¿estás de acuerdo que la violencia que muestran no es para niños? Aunque no es tan, Si al tan final de la impactante, película, sí más, sí. ¿no? Entonces es ahí donde cojea, ¿no? Sí, la verdad es que sí, y además se nota, o sea, más allá de que tengan un ojo conocedor o no, llega un punto en el que dices, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque de verdad sí, yo creo que uno de los méritos más grandes que puede tener un director es no necesitar que uno de sus personajes explique la situación que está pasando. Y aquí constantemente te tienen que estar explicando cosas, y además no tanto explicando, parece que están justificando, y las que no justifican te das cuenta y dices, pero ¿por qué? ¿Cómo pasó esto? O sea, ¿por qué antes no había pasado y ahora sí pasó? ¿Qué pasó? Ahora, finalmente hay que decir que la película, si tú no conoces la obra original, te puede resultar hasta bastante divertida, Entretenida, joven. sí. ¿no? Entretenida, llamativo el tratamiento, la propuesta o el concepto, Sobre todo visualmente, ¿no? ¿no? Pero en general, la verdad es que se trata de que yo creo que como adaptación falla miserablemente. churrito. Como película de Ay, está muy fuerte eso. La verdad es que sí me parece que como como adaptación falla miserablemente, ¿no? Lo que traslada no tiene que ver, y estamos hablando de una obra que ni siquiera es el nivel, como lo dijimos en otro video, ahí tenemos un video donde hablamos de Sí. Alita, no es Akira, no es Ghost in the Shell, es un tanto menor, y aún así creo Muy que digerible. falla como adaptación. Como Sí. entretenimiento creo que funciona en general como puro y vil entretenimiento. Sí. Visualmente espectacular, por supuesto. Además, obviamente, parece que inaugura una trilogía, ¿no? Entonces, Ahí tenemos otra, ¿no? Así es. Y yo creo que el diseño de personajes en general funciona, ¿no? Pero yo sí creo que o sea, que se queda corta en todas estas situaciones que hemos mencionado. Sí. Ahora, yo agregaría incluso algunas otras justificaciones que trata de hacer dentro del mismo guión, en el que le metió mano James Cameron, que no necesitabas. Una de ellas es, por ejemplo, estos tubos enormes con los que llegan a la ciudad flotante, en donde ella tiene un recuerdo que nos explica cuando ella estaba ahí batallando, ¿no? Y que sí me parece, a ver, pues no estaban que peleando contra otros que son capaces de naves intergalácticas, ¿por qué tenían que trepar por ahí para llegar allá? ¿No? Eso ya no les digo así para que ustedes cuando la vean, si no la han visto, lo Eso chequen. de la película, o si no, eso no sale en el manga. En el manga te explican que esos tienen ciertas protecciones para que surja una especie de evitar una especie de plagas o prácticamente los inmigrantes que quieran ahí. Para eso son. Pero aquí lo quisieron justificar de esa manera totalmente innecesaria. Sí, ¿no? absurdo. Y que es ilógico, además, para la película. Lo vuelve algo ilógico, algo que era lógico en su obra original. completamente. En fin, no sé si quieran agregar algo más. Yo creo que esta película, como entretenimiento, puro y vil entretenimiento, puede funcionar. Sí. ¿No? Tal vez como producto 3D hasta 4DX, digámoslo así, funciona bastante bien. Sí, Yo aparte creo que está bastante bien, ¿eh? Sí, el público joven y no exigente igual, no tan joven y no tan exigente, y que simplemente quiere ir a entretenerse, sí la va a disfrutar. Sí, y ya como, digamos, más allá del entretenimiento, la película te planteaba que te iba a entregar muchas cosas, sobre todo al inicio, y todas ellas las decepciona, ¿no? O sea, ninguna de ellas las entrega, y ya si te pones un poquito exigente, pues la película ya resulta Un fracaso. un fracaso. Bastante mal, sí. En general,
Yo no soy tan dramático, muchacho, que es una horrible No soy adaptación. dramático, es que es la verdad. Pero, o sea, sí está mal y hasta donde le perdoné, digamos, lo que hicieron, porque obviamente tiene bastantes cambios, eso es lo que le comentaba Jackie cuando veníamos camino acá a grabar, es la parte del primer villano con el que se enfrenta, que es el peleador, que se llama aquí, ¿cómo? Gruishka. Gruishka, que se llama en japonés, ¿cómo quedamos? Se llama Makaku. Este personaje está bien retorcidote, la neta, en el manga, y tiene unas motivaciones muy fuertes. El caso es que en la primera pelea que ellos tienen, ellos se ven envueltos en una explosión y en ese momento él habla con esta Alita y le explica muchas cosas de sus motivaciones y por qué lo orilló a eso. Que sí tiene que ver mucho con la historia general del manga y que tuvieron que haberlo representado en la película porque sí es algo muy importante, porque habla de un científico que, no vamos a decir el nombre, que se encuentra en la ciudad a la que todo el mundo quiere llegar y que en la película se lo saltaron. Tal Sí, cual. olímpicamente. De hecho, como decíamos, el manga no es tan pesado, es bastante ligero. Esas cuestiones de existenciales las tiene de hecho muy leves. Tiene muy pocas como esta y que a la hora de pasarlo a la película se lo quiten. Sí, ahora, Sí, Es es así mal. como de, bueno, Ahora- es lo que tenía más interesante de esta primera parte y se lo arrebatas. ahora creo que, no sé, Entonces, eso, no, James Cameron, no sé qué opinen ustedes, pero a mí me pareció, creo que quizás también un poco la falla es que quizás se basaron mucho más en las ovas que en el manga. Sí. Y las ovas de por sí fueron, en su momento no fueron tan bien recibidas No fueron lo porque mejor. sintetizaban de manera muy arbitraria lo que venía en el manga. Sí, es hacer un resumen del resumen ¿no? del resumen. Entonces, e incompletas, ¿no? Exacto. Entonces creo que tal vez es porque se basaron mucho más en las ovas, en el anime, que en el manga. Quizás. Pero sí, los bueno. personajes apenas están pincelados. Pero pues ahí está. Ahí está la crítica. Ahí está, pues, lo que nosotros opinamos de la película. Obviamente cada uno de ustedes pues, nos puede decir, ya que la vean, qué es lo que piensan ahí en los díganos cuál es comentarios. su opinión. Y Así es, siempre es pueden válido, estar de acuerdo claro. o no. Pero ahí está lo que nosotros creemos. Bueno, pues ya vámonos. ¿Algo más que quieran ustedes agregar? Solo. Acérquense al manga, jóvenes, la neta es que vale mucho la pena. Está Así es. bastante bien. Y lo está publicando Smash. Así es. Aquí en México lo pueden conseguir con Smash. Los OVAs creo que está Es, muy es complicado. difícil conseguir. Como vemos en el otro video, creo que se los pueden saltar, no pasa nada. Pero son difíciles Todo de bien. conseguir, ¿no? ¿Y qué más de aquí? Pues nada, chequen el sitio, nos está yendo muy bien. Ahí se escribe todo el tiempo de cómics, de cine, de anime, de videojuegos. Además, en el Twitter de YouRocket pueden encontrar las noticias en el último momento en el que está pasando. Ahorita en esta temporada de premios pueden ustedes estar siguiendo el Twitter de YouRocket y les dice los premios minuto a minuto. Sí, y pasen a visitar el canal de Jackie. Sí, ahí se está hablando de ciencia y de ciencia freak, lo más cool. Ya viene Sí. la segunda temporada porque la primera temporada fue una producción chiquita, pero ahora ya viene muchísimo Sí. mejor. Han de cuenta que la cultura freak es explicada a través de la ciencia. Así es, eso es. Entonces, y pues bueno, síganos en nuestras redes sociales. Y muchas gracias al depósito, ¿no? Que nos- Así es, por habernos alimentado una vez más y por habernos dado de beber deliciosas cervezas internacionales. Está aquí bien cerquita en la calle de Nápoles, bien cerquita de Insurgentes. Sí, aquí Cáiganle. nos Por encontrarán seguido. Exacto. Nos vemos. Bye. Bye.